Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con la palabra que hemos venido trayendo hasta el momento. Hemos traído una palabra muy bonita de parte de nuestro Señor Jesucristo, el cual ha redarguido nuestro corazón, Señor, ha redarguido nuestro corazón para meditar en muchas cosas que nosotros hacemos el día de hoy, ¿verdad? Como es el hecho de nuestro comportamiento, como es el hecho de nuestro testimonio en el Señor, como es el hecho de nosotros saber cómo debemos comportarnos, ¿verdad? Eh, no solamente mm, no es el hecho de sabernos comportar, sino el hecho de cómo nos ven otras personas, el hecho de ese testimonio que nosotros estamos llevando hacia otras personas, ¿verdad? Eso es como lo más importante. Nosotros habíamos visto en la palabra de Dios en Segunda de Pedro, un versículo que ya habíamos leído hace rato, pero se lo voy a leer rápidamente así, dice en Primera de Pedro, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces es ahí donde nosotros es como lo principal que vino a mi vida para preparar este mensaje, ¿verdad? Porque nosotros ciertamente, después de haber recibido un llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos invita a seguir ese ejemplo, a seguir esas pisadas, a seguir lo que Él hizo en algún momento, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener también una guía, ¿cómo se dice? Tener siempre ese ejemplo de parte de nuestro Señor Jesucristo para seguir sus pisadas, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta estas cosas. Yo quisiera que vayamos a la palabra, vayamos a Primera de Pedro. Vamos a leer ahí una cita muy importante que el Señor nos ha regalado. Primera de Pedro 4, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer ahí desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios así. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, dice el Señor Jesús. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Qué importante que el Señor nos dice a nosotros, ¿cierto? Porque, a ver, como le hemos dicho y le he manifestado en algún momento, nosotros siendo ya eh, hijos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Habiendo tenido ya un cambio en mi vida, habiendo tenido ya un antes y un después, pues mi comportamiento tiene que ser diferente. Mi comportamiento ya no puede seguir siendo el mismo que era antes de conocer al Señor, ¿verdad? Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Yo yo no me puedo seguir comportando tal cual como yo lo hacía anteriormente, ¿verdad? Porque ¿qué diferencia hay entonces entre ese comportamiento que yo debería tener ahora y el mismo comportamiento que yo hacía cuando estaba en medio de los gentiles, en medio de todas las personas, ¿cierto? Del mundo, o cuanto el Señor me ha traído y me ha llamado a mí, ¿cierto? A, a un cambio, a ser una nueva criatura. Pero yo ya no puedo andar en las mismas disoluciones, yo no puedo andar en ese mismo comportamiento, ¿cierto? Porque la misma palabra de Dios me dice, para que el Señor Jesucristo ha padecido por nosotros en la carne. Y de esa manera nosotros tenemos que pensar que tenemos que latigar este cuerpo, ¿verdad? Tenemos que menguar también en la carne. Tenemos que armarnos del mismo pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Él padeció ciertamente. Por eso se terminó el pecado en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Porque el Señor pagó por nosotros. Él pagó un precio muy alto por nosotros como para que nosotros sigamos comportándonos tal cual como lo hacíamos anteriormente, ¿verdad? Eso es básicamente lo que me quiere decir el Señor Jesucristo en este momento. Dice que yo ya no puedo seguir viviendo
¿cierto? En este momento yo ya no puedo seguir viviendo lo que resta en la carne, tal cual como lo hacía anteriormente, dándole gusto a las concupiscencias, ¿cierto? Sino que yo ya debo vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso es algo en lo que yo de verdad debería tener honestidad en mi vida, ¿verdad? Debería de tener ese criterio para saber que si realmente yo estoy ofendiendo a mi Señor con mis actos, con mis acciones, pues debe haber un cambio en mi vida. Yo debo entender que yo ya no me puedo seguir comportando tal cual como lo hacía anteriormente. Eso deshonra el nombre del Señor. Eso no trae bendición a mi vida. Eso no trae bendición en mi vida. Dice en el versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces y en todo ese tipo de cosas. Baste ya el tiempo, mis hermanos. Ya hubo un tiempo para nosotros en que nosotros hicimos lo que hicimos en nuestra vida pasada, ¿cierto? Ya ese tiempo pasó. Ya lo que se hizo en algún momento, ya eso quedó atrás. Ese pecado quedó atrás. Ese mal comportamiento mío quedó atrás. Ese mal testimonio de quién era yo quedó atrás. Baste ya ese tiempo. Ya eso ya quedó allí. Ya tengo que vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque ciertamente todo este tipo de cosas era lo que agradaba a aquellas personas que estábamos, ¿cierto? En un momento, digamos, en un círculo social, digamos, siguiendo las mismas disoluciones, a veces incluso de nuestra propia familia, ¿cierto? Conforme a la tradición de nuestras familias. Quizás en algún momento todo este tipo de situaciones con nuestros amigos, con nuestros familiares, pues en algún momento andábamos en todo este tipo de cosas como lascivias, concupiscencias. ¿Alguien sabe qué es concupiscencias? De pronto hay términos que usamos, pero pues no sabemos si las personas lo conocen. No sé si de pronto saben qué es concupiscencias. Si no saben de pronto qué es concupiscencia, mis hermanos me dicen y entonces lo aclaramos, ¿cierto? Entonces dice, Lo puede aclarar, por favor, pastor. Gracias. bueno, mi hermana, le voy a comentar. Concupiscencias es como ese anhelo exagerado a darle gusto a la carne, esos son esos deseos de la carne. De hecho, la palabra originalmente es epitumia, epitumia es como el original de esta palabra, porque en realidad concupiscencia se tradujo al griego como concupiscencia. Eso es como concupiceres, que es concupiscere. Se tradujo del griego, pero la palabra que se usó originalmente es epitumia, que significa concupiscencia, anhelo apasionado a los deseos de la carne. Entonces, todos esos anhelos y todos esos deseos de la carne, eso es lo que es llamado como concupiscencia en la palabra, ¿ya? Para que de pronto tengamos presente esos términos. Entonces dice la palabra de Dios que ya basta el tiempo, ¿cierto? El tiempo pasado para haber hecho todo lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El Señor Jesucristo nos regaló un estudio hermoso sobre la idolatría y pudimos ver muchísimas cosas que nosotros, aún andando en idolatrías, ¿verdad? Aún andando en ese tipo de cosas, en deseos de la carne, y bueno, todo ese tipo de cosas que el Señor nos hizo claridad que teníamos ya que derribar de nosotros, que teníamos que ya dejar a un lado, ¿verdad? Entonces, porque ciertamente idolatrías, como lo hemos dicho muchas veces, idolatría no solamente es adorar una estatua, idolatría es muchas cosas más. Ciertamente nosotros andábamos en todas esas cosas anteriormente, ¿verdad? Pero el Señor me dice que ya no debo andar en eso mismo, porque pues eso era lo que agradaba a los gentiles. Ciertamente algunos dirán en algún momento, ay, no, este ya se volvió amargado, ¿verdad? ¿Cierto? No, este ya se volvió amargado y entonces, no, este como que ya cambió y entonces este ya es diferente. Pues ciertamente sí, lo tenemos eso es lo que tiene que ver la gente en mí, porque si no, ¿qué diferencia habría entre una persona normal, ¿cierto? Y una persona que sigue al Señor Jesucristo, una persona que da testimonio del Señor. Porque
porque es que el Señor es santo. La palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Y de esa manera es que nosotros tenemos que pensar y traer ese buen testimonio de quién es el que vive en mí, ¿cierto? ¿Quién es el que vive en mí? Si realmente el Señor Jesucristo vive en mí, pues yo debo andar en un buen testimonio. Yo ya debo haber dejado todo este tipo de cosas, ¿cierto? Y ir adelante en este camino a la salvación, en este proceso de santificación en el Señor, ¿verdad? Porque cada día el Señor me muestra a mí mi pecado, me muestra muchas cosas y yo debo ser honesto. Yo debo ser honesto, debo tener integridad en mi vida para decir, bueno, yo estoy cometiendo un error aquí, yo estoy cometiendo un error y bueno, yo tengo que menguar para que crezca mi Señor, para que crezca Él. Yo no puedo seguir andando en ese ego o en ese egoísmo, ¿verdad? De decir que lo que yo estoy haciendo está correcto y que la exhortación no llegue a mi vida, porque es que a veces nosotros, como predicadores, nosotros exhortamos a las personas, ¿verdad? Hay una exhortación de parte del Señor Jesucristo, digamos que del Señor, porque realmente, ¿qué somos nosotros? Cuando se exhorta, ¿cierto? A una persona, no se exhorta de mi corazón o no se exhorta de mis concupiscencias, no se exhorta de mis sentimientos o de mi corazón. Yo, a la verdad, se los he dicho muchas veces, que la exhortación tiene que tener el juicio aquí en la palabra de Dios. Es aquí donde me dice a mí cómo yo debo exhortar. Es así como el criterio suficiente para decir qué es lo que yo tengo que cambiar en mi vida. La exhortación tiene que venir por medio de la palabra de Dios. Nosotros ciertamente somos instrumentos que el Señor usa para llevar ese mensaje, pero ese mensaje no crean que solamente es para ustedes, la exhortación también es para nosotros, ¿verdad? Porque ciertamente si yo soy exhortado y si yo realmente si realmente esa palabra viene a mi vida, pues yo tengo la moral y tengo las suficientes bases y tengo cómo poder exhortar a otras personas también, pero todo por medio de la palabra de Dios, ¿cierto? Todo por medio de la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios acá en el versículo 5, el versículo 4 dice, bueno, abominables idolatrías, versículo 4 dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disoluciones y os ultrajan. Es ahí lo que yo les estaba, en este momento les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros andábamos en el mundo y andábamos en un grupo social, en un grupo familiar, de cierta manera, pues andábamos corriendo el mismo desenfreno, ¿cierto? De los demás. Pero ahora, como el Señor ha traído cambio a mi vida, como el Señor ha traído ese discernimiento para saber que lo que yo estaba haciendo en algún momento está totalmente equivocado y está en contra de la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque el Señor siempre me invita a mí es a la santificación, no me invita a mí a seguir revolcándome en la inmundicia que siempre he tenido yo en mi vida, ¿cierto? No. Entonces, ciertamente algunas personas dirán, no, pero es que ¿qué se cree? Ya, entonces ya no toma, ya no baila, entonces ya como que mentir para él, ¿no? Y ustedes pueden ver, mis hermanos, no lo digo simplemente no, por traer un ejemplo, pero ustedes pueden ver cómo personas del mundo, para ellos es tan fácil mentir y para ellos no, como que no, es como que eso no representa nada y simplemente se vive en la mentira. Pero el Señor me dice a mí que mentir es malo, entonces yo ya trato de no mentir, yo ya tengo que dejar la mentira, ¿cierto? Pero entonces algunas personas dirán, no, pero ¿quién se cree? No, pero es que este tal se volvió amargado, este se volvió tal cosa. Y viene como dice la palabra de la palabra de Dios, que viene ese hablar mal de nosotros y hablar muchas cosas, pero ciertamente nosotros debemos recibir todas esas cosas con orgullo, ¿cierto? Como dice la palabra de Dios en Juan 15, dice ciertamente si aborrecieron al Señor, pues no nos van a aborrecer a nosotros. Ciertamente nosotros debemos tener ¿cómo se dice? Venga, miremos aquí lo que dice la palabra de Dios, Juan 15. Vamos a leerlo un momentico.
No nos dé miedo a nosotros, mis hermanos, de tener un comportamiento en el Señor. Es mejor, ¿cierto?, que nos juzgue el Señor por ser íntegros y ser honestos con el Señor y ser, sobre todo, les voy a decir algo, hay una palabra importantísima que me gustaría que tuviéramos en cuenta hoy y es leales. Lealtad al Señor, no lealtad al amigo, no lealtad al vecino, no lealtad al hermano o al que sea, sino lealtad a Dios. Eso es lo más importante, que cuando haya juicio para nosotros, el Señor juzgue mi lealtad hacia el Señor. Juan 15. Dice la palabra de Dios en Juan 15, 18, mis hermanos. Dice la palabra de Dios así. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido, a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si realmente cuando nosotros estábamos allá en esa vida pecaminosa, siguiendo el mismo desenfreno, corriendo el mismo desenfreno, como dice la palabra de Dios, corriendo el mismo desenfreno que los demás, pues el mundo lo amaba a uno, ¿cierto? No, este era el bacán, este era el amigo, este era el chévere, este era el amigazo, que el cómplice, pero eso no trae vida. Eso lo único que trae es, me lleva a mí es a la muerte. Dice la palabra de Dios, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero, ¿por qué no sois del mundo? Ah, dice, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, dice el Señor en este momento. Acordémonos de esta palabra cuando vengan nuestros amigos, cuando vengan personas, familiares y conocidos a decirme, no, es que este man ya lo sacamos de las fiestas, este man ya no lo invitamos, este man se volvió un amargado, este ya tiene otro pensamiento, le lavaron la cabeza. Pues ciertamente lo es, mis hermanos, pero ya mi vida no puede seguir siendo la misma. Definitivamente tiene que haber un cambio en mi vida. Si no, entonces, ¿qué diferencia habría entre el uno y el otro, cierto? No hay ninguna diferencia. Eh, en el versículo 5, los ultrajan. Dice en el versículo 5 de Primera de Pedro 4, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es que va a haber un juicio, ¿cierto? Todos sabemos, todos estamos conscientes, todos sabemos perfectamente si hay algo real en esta vida, es el juicio de Dios. Es algo que no tiene discusión, es algo que es real, de hecho es solo real en mi vida, el juicio de Dios, el Señor Jesucristo. Dice que va a haber un juicio y Él va a juzgar. Dice, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, ciertamente va a venir un juicio para nosotros, pero la palabra de Dios tiene que ser predicada, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es la que va a juzgar entre una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a venir a juzgar, a hacer juicio sobre lo que yo no hice. Por eso la palabra de Dios dice claramente en Corintios que todos vamos a rendir ante el tribunal de Cristo, ¿cierto? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a ser juzgados, sea lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Pero ¿qué me dice a mí qué es lo bueno y qué es lo malo? La palabra de Dios, ¿cierto? Es el que tiene el juicio correcto para decirme a mí qué está bien y qué está malo. Y esas mismas palabras son las que van a juzgar en ese momento. Porque nadie podrá decir, pero es que yo no sabía, pero es que por esas razones que se tiene que predicar el Evangelio, se tiene que predicar la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, en el versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios. En otras traducciones, la palabra de Dios dice, sed pues prudentes, ¿cierto? Sed pues prudentes y velad en oración. Entonces, que la venida del Señor Jesucristo no nos sorprenda a nosotros, mis hermanos, durmiendo, ¿cierto? Que no nos sorprenda
el día de nuestra muerte, ¿verdad? Que no nos sorprenda a nosotros ese día, que no estemos velando, ni que no seamos prudentes. Ciertamente nosotros debemos andar siempre en esa constante oración, que no nos sorprenda a nosotros apartados del Señor, siguiendo el mismo desenfreno de los demás, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos. Pero que eso no nos sorprenda a nosotros andando nosotros en algo diferente, lo que no sea velar, que no sea velando en oración, que no sea siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Allá en Mateo 25 el Señor nos hace una referencia sobre las vírgenes, las 10 vírgenes, ¿cierto? Algunos hemos escuchado esa palabra acerca de las 10 vírgenes. A las vírgenes que algunas tenían sus lamparitas, todas tenían su lámpara, pero algunas no tenían aceite y entonces querían que las otras le dieran aceitico, las que le dijeron, no, para que no nos falte a nosotros y no les falte a ustedes, vayan ustedes mismas por su aceite. Y cuando se fueron, vino el Señor y recogió solo los que estaban ahí, los que estaban preparados, aquellas vírgenes que estaban preparadas para recibir al Señor, que tenían sus lamparitas, que tenían su aceitico, ¿cierto? Pero lo más importante era que estaban velando, estaban pendientes, estaban ya ahí pendientes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos actuar correctamente, mis hermanos, porque no sabemos en qué momento, ¿cierto? En qué momento venga el Señor. Que no nos sorprenda a nosotros separados de Dios, separados del Señor Jesucristo. Ciertamente nosotros a veces por nuestras concupiscencias, por siguiendo esas disoluciones en la carne, ¿cierto? Siguiendo ese tipo de situaciones terrenales y carnales, pues esas cosas a veces me apartan a mí por un tiempo del Señor. Pero que no me sorprenda a mí el Señor andando en ese tipo de cosas. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 9. Miremos lo que dice ahí, Lucas 9:57. Dice la palabra de Dios en Lucas 9:57. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, ¿cierto? Te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve. ¿Y qué lo mandó al Señor? A anunciar el reino de Dios. Ve tú y anuncia el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente nosotros, nuestra preocupación, nuestro anhelo y nuestra prioridad será siempre el Señor. A mí nada de lo del mundo, nada de las cosas del mundo me tiene que apartar a mí de las cosas del Señor. Por el contrario, yo tengo que fortalecerme espiritualmente, ¿cierto? Porque yo tengo que tener mi meta enfocada, yo tengo que tener mi corazón puesto y mi mente en las cosas espirituales, en el camino a la salvación, en el reino de los cielos. El reino de los cielos es algo maravilloso para nosotros, mis hermanos, es una promesa de vida y nosotros debemos cada día pensar en esto, pensar, meditemos, pensemos en esto, que nada me aparte a mí del camino de la salvación, del reino de los cielos, nada. Dice la palabra de Dios, dejad que los muertos entierren a los muertos y tú ve, preocúpate por anunciar el reino de los cielos, el reino de Dios. Versículo 61 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Qué le dijo el Señor Jesús aquí? Versículo 62. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno, mi hermano y mi hermana que me escuchan el día de hoy, ninguno que poniendo su mano ya
en el arado echa para atrás. Ninguno, mis hermanos. Tenemos que seguir adelante el camino. Por muchos obstáculos que vengan a mi vida, por muchas cosas que se presenten en mi vida el día de hoy, nada de eso me puede apartar del camino del Señor. Ciertamente tribulaciones, angustias, disensiones, ciertamente muchas cosas van a venir. Pero la palabra de Dios me dice que no puedo poner, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo no puedo volver atrás. No puedo volver atrás, mis hermanos. No puedo volver atrás. Y hay algunas personas que se dicen tener, tomarse un tal año sabático. Año sabático, un tiempo de vacaciones. ¿Vacaciones de qué, mis hermanos? ¿Acaso el Señor, cuando nosotros pasamos por una tribulación, cuando pasamos por angustia, será que nosotros podemos decirle al Señor, Señor, ayúdame, y el Señor me va a responder, espere que estoy en vacaciones, espérese que estoy en un año sabático, espérese que tengo un tiempo aquí de descanso? Ninguno que ponga su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay que seguir adelante, mis hermanos. Ciertamente la palabra de Dios dice que tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Exhortarnos, mis hermanos, exhortarnos en el camino de la salvación. Tenemos que tener lealtad, mis hermanos. Eso es lo que les hablaba ahora. Eso se llama lealtad a Dios. Debemos tener y tenemos que hacer uso de eso que el Señor ha puesto ahí, como es la lealtad al Señor. ¿Por qué? Que no nos sorprenda a nosotros la muerte, que no nos sorprenda a nosotros el juicio de Dios en un año sabático, en un tiempo de relajación para nosotros, en un tiempo en la carne, en un tiempo alejados del Señor. Que no nos sorprenda, mire, que el Señor no permita que venga eso a mi vida. Ciertamente, como dijo Juan, el Señor en Juan, en el capítulo 7, ¿cierto? Dice, entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto, siempre está presto. ¿Por qué? Porque yo no sé cuándo me vaya a morir, mis hermanos. Yo realmente, yo eso no lo sé. El Señor sí sabía cuándo se iba a morir, porque Él es el dueño del tiempo, Él dispuso todas las cosas, Él lo sabe todo, Él es el dueño de todo. Pero, y si Él sabía su tiempo, yo no lo sé. Por eso Él decía, vuestro tiempo siempre está presto. Yo realmente, yo puedo salir aquí, puedo bajarme de aquí de este asiento, me resbalo, me caigo, me golpeo la cabeza, me desnuco y hasta ahí llegué. ¿Y qué tal que eso me sorprenda a mí, mis hermanos, alejado del Señor? ¿Qué tal que eso me sorprenda a mí en esas? Mire, por allá en el año, como, no sé, hace unos años, más como unos 10 años tal vez, ese señor Marcos Witt, yo sé que todos conocemos quién es este señor Marcos Witt, anunció a toda la congregación y a todo el mundo que se iba a tomar un año sabático, ¿verdad? Eso fue por allá como en el año 2012, como en septiembre, más concretamente en septiembre 16 del 2012. No, ya hasta aquí llegué, yo ya cumplí, dijo, y entonces yo me voy a tomar un año sabático, me voy a tomar un tiempo de vacaciones, y hasta aquí entonces los acompaño, le dijo a toda la congregación. Septiembre de 2016, perdón, 17 de septiembre de 2012. El 23 de septiembre del 2012, 8 días después, andaba por allá de vacaciones en una lancha y se cayó al agua, se rompió las piernas, se rompió los pies, se quebró los pies, fracturas. Gloria al Señor Jesucristo, gloria a Dios, que le dio una oportunidad aún para vivir, que le dio aún una oportunidad de arrepentirse. Y de ahí para allá, cirugía de corazón abierto, internado muchas veces por problemas gástricos. Ahora, no estoy diciendo que no podamos pasar por tribulaciones, porque ciertamente es necesario que nosotros pasemos por tribulaciones. Dios permita que ese tiempo y esas cosas que vienen a mi vida no me sorprendan, o que la muerte no me sorprenda a mí, o la venida del Señor Jesucristo apartado de Él.
Es algo que nosotros debemos meditar, mis hermanos. Es la invitación de parte de nuestro Señor Jesucristo es a que pensemos en esto, que no nos sorprenda a nosotros alejados o apartados del Señor, que nos sorprenda en la obra, que nos sorprenda vigilantes, que nos sorprenda prudentes, ¿cierto? Que nos sorprenda a nosotros, ¿por qué? Que nos sorprenda como esos soldados que están listos, que están de guardia, ¿cierto? Con la palabra de Dios, haciendo lo que al Señor le agrada, esperando la venida del Señor. Eso es a lo que nos invita el Señor hoy, que 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 nuestro comportamiento sea de acuerdo a la voluntad de Dios, para que no me sorprenda a mí en este tipo de cosas. ¿Ve? Es que nosotros incluso hemos escuchado muchas veces en las congregaciones personas que dicen incluso, no, es que el Señor me habló y me dijo que no me congregara más. No, es que el Señor como que, ¿verdad? El Señor me habló y entonces no, yo ya voy a estudiar la palabra en la casa, el Señor me dijo que no me congregara más. Qué insensatez eso. O sea, yo no entiendo de dónde sacan esas cosas. ¿Quién fue el que le habló y le dijera que no se congregara? ¿Acaso el Señor es mentiroso para contradecirse su palabra? Si el Señor me llama y me dice a mí, tienes que congregarte, ¿cómo una persona tiene la desfachatez de decir, es que el Señor me habló y me dijo que no me congregara? ¿Acaso el Señor quiere que nosotros no escuchemos la palabra? ¿Mm? Eso no es congruente con la Escritura, eso no es lo que dice el Señor. Pero lo hemos escuchado en esta congregación. El Señor me habló y me dijo que no me congregara. No, es que a mí ya no me necesitan más allá. No, eso no está así, eso no es así, mis hermanos. Eso no es así. No podemos echar marcha atrás. Tenemos un camino adelante. Recibamos la exhortación con alegría, con gozo, con humildad, mis hermanos, con humildad. A eso nos llama el Señor, a recibir la palabra con humildad. Que no nos sorprenda el Señor andando descarriadamente, mis hermanos. Que no nos sorprenda el Señor en eso. Primera de Tesalonicenses, mis hermanos. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra de Dios así. Dice, bueno, busquémoslo todos. Yo les doy una esperita para que lo busquemos, para que todos estemos, todos tengamos la referencia en la palabra de lo que les voy a leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra de Dios así de esta manera, dice, mas vosotros, hermanos, ¿cierto? Vosotros, hermanos, o sea, la palabra es para nosotros, ¿cierto? No es para la gente del mundo, es para nosotros. Dice, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, nosotros que nos hacemos llamar hijos de Dios, nosotros ya no estamos en tinieblas, nosotros ya no estamos en oscuridad, nosotros ya estamos en la luz. El Señor es la luz. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que viene a mí no andará en tinieblas, dice el Señor. ¿Cierto? Él es la luz del mundo. Por eso nosotros acá la palabra dice, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Cuál día? ¿Cuál día, mis hermanos? ¿De qué está hablando el Señor acá? El día del Señor, el día del juicio, el día cuando el Señor venga a traer juicio y justicia a la tierra. Cuando el día del Señor venga a destruir todo, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo a mí el Señor acá. En el versículo 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, la exhortación es a que seamos esos hijos de luz, que tengamos nuestras lamparitas, ¿verdad? Que tengamos nuestras lamparitas. Ahorita la lámpara es la palabra de Dios, ¿cierto? Porque la lámpara la escritura es lámpara a mis pies. Entonces,
la tengamos la palabra de Dios siempre con nosotros, pero no la tengamos ahí abierta como agüero, ¿cierto? Como algunas personas la tienen así, abierta ahí en el Salmo 91, no sé. No, la palabra de Dios tiene que ser a mi vida. Esa escritura tiene que ser lámpara a mi vida. La palabra es la que me muestra a mí el camino, ¿cierto? En ese sentido es que yo tengo que ver la escritura. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Nosotros somos hijos de nuestro Señor Jesucristo. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces está la exhortación para aquellos que no andamos por ahí en eso, en tinieblas, sino que somos hijos de la luz. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Lo mismo que leímos la palabra de Dios acá también, ¿cierto? Velemos y seamos sobrios, mis hermanos. Tengamos sensatez. Pues los que duermen de noche los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Dice la palabra de Dios, versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, ¿cierto? Vivamos juntamente con Él. Es decir, que si en algún momento llega ese día preparado para mí, llega al final de mis días, que me coja a mí velando para que yo pueda dormir en el Señor, porque ciertamente los que no están en el Señor van a morir, pero los que están en el Señor, los hijos de Dios, vamos a dormir. ¿Por qué? Porque estamos esperando el día de que el Señor nos despierte para irnos con Él, ¿verdad? Pero si el Señor nos coge aquí en la tierra, pues que nos coja velando, preparados para la venida del Señor Jesucristo. Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis, dice. Entonces, la invitación es a animarnos mutuamente, mis hermanos. Si vemos que alguno está cometiendo un error, si vemos que alguno no anda por el camino correcto, pues la invitación es a animarnos los unos a los otros, a exhortarnos, para que volvamos al camino, para que sigamos el camino juntos, ¿verdad? Porque ciertamente a eso nos llama el Señor, a soportarnos, a apoyarnos, a estar siempre unidos los unos a los otros. ¿Ve? En segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, 10. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora, mis hermanos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? Pastor, buenos días. Hola, Victoria. Hola, Cristo me la bendiga. ¿Cómo está? Bien, gracias al Señor Jesús. Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Señora, cuénteme. Uno también puede soltar, o sea, ¿cómo le digo yo? Porque pues que no se escuche como acepción de personas, ¿no? Uno puede exhortar igual a las personas que no están, supongamos, en la congregación, porque por lo menos a mí, ¿qué días me pasó que nosotros hemos estado pues con cositas de la casa, de acá de la casa, ¿no? Sí. Entonces me llamó mi hijo. Entonces yo llegué y le dije, ay, no, ahorita, que es que estoy ocupada, así, pero como rápido. Y al rato yo sentí como esa tristeza, porque yo dije, o sea, ¿por qué? Yo me sentí como triste porque yo decía, si me llaman de pronto, en ese instante era mi hijo, para preguntarle algo o está pasando por algo,
Y yo sentí esa tristeza, pastor, porque yo decía, o sea, uno a veces se preocupa como por esto, ¿no? Lo que ahorita usted habla, que el Señor le pone, a veces nos preocupamos como por lo que hay aquí sin saber en qué momento el Señor nos va a llamar, ¿sí? O sea, que hay de pronto una persona que necesita, como en ese momento pasó con mi hijo, y yo estaba como tan ocupada como tratando de organizar cosas de aquí de la casa, que como que le dije después. Y eso me hizo sentir triste. Yo después lo llamé y le dije pues que me perdonara, que porque pues la verdad era que las cosas de este mundo pues había que estar pendientes, pero pues que una persona es más importante que cualquier cosa que uno haga aquí. Entonces, por eso le hago la pregunta. O sea, a veces nos pasa, ¿sí? O sea, uno está como tan ocupado y piensa, y lo que dice usted por medio de la palabra es que no sabemos en qué momento. O sea, a veces puede ser hasta solo el Señor Jesús sabe, hasta algo que Él nos pone a nosotros y de pronto uno no hacerlo y está pecando ante el Señor, porque así la persona no sea de la congregación. A veces dejamos que el mundo, las cosas del mundo, como que nos quiten eso, porque uno puede en ese momento hablar del Señor, ¿no? Decirle, mire, el Señor Jesús, o sea, hablar del Señor, de la palabra, porque el Señor es la palabra, el Señor Jesús. Entonces, eso me hizo sentir muy triste, pastor. O sea, yo después me sentí triste, yo dije, no, ¿por qué no paro en ese momento? Y pues si hay alguien que me necesita, pues estar ahí, porque pues mire ahorita lo que usted dice, pastor, por medio de la palabra, no sabemos en qué momento el Señor nos va a llamar y no sabemos si hasta eso sea nuestro último o no, no sé. Pienso eso y es eso la pregunta. También, o sea, así no pertenezcan a veces la palabra del Señor, se predica a cualquier persona, ¿no? Y así es lo que estemos haciendo, debemos de como parar en ese momento y pues dar, porque las personas no le están pidiendo a uno en ese momento de pronto algo material, sino algo espiritual, la palabra, que es la única que nos puede llenar. Era eso, pastor. Gracias. Gracias, Victoria. El Señor Cristo me la bendiga. Muchas gracias por ese aporte. Es que definitivamente, mire lo que les leí ahora en la palabra, ¿cierto? Señor, yo te seguiré, pero deja que entierre primero a mi padre. El Señor le dijo, no, deje que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y predica la palabra de Dios, ve y predica el reino de Dios, porque a eso fuimos llamados, mis hermanos. Hay una prioridad en nuestra vida siempre a seguir las cosas espirituales. Por muchos afanes que nosotros tengamos en el día, por muchos afanes que nosotros tengamos en nuestra vida cotidiana, la prioridad siempre va a ser el Señor. La prioridad siempre, siempre va a ser el Señor. Y yo sé que nosotros, algunos, estamos muy ocupados en muchas cosas, ¿cierto? Que el Señor nos ha permitido, como el trabajo, como, bueno, otro tipo de actividades. Pero la parte espiritual no la podemos descuidar, la parte espiritual es prioridad. Por eso el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadido. Preocupémonos primero por el reino de Dios. Si una persona me llama, yo debo sacar el tiempo suficiente para exhortar a esta persona, para acompañarla, para decirle, porque quizás esa persona en ese momento necesita, ¿cierto? Necesita esa palabra de vida, necesita esa palabra de aliento, como dice la palabra de Dios acá, ¿cierto? Dice, animaos unos a otros y edificados unos a otros, ¿cierto? Es así, de esa manera como el Señor nos pone en ese punto de reflexión en este momento, para que le demos prioridad siempre a la palabra de Dios. Si alguna persona necesita, por supuesto que debemos estar prestos siempre a predicar esa palabra, a llevar exhortación, a llevar ánimo a esta persona, pero todo por medio de la palabra de Dios. Siempre, eso es lo que debemos siempre tener como prioridad. Y lo que usted hizo estuvo bien. Mire que, por ejemplo, si usted cayó en cuenta en ese momento, como que inmediatamente llamó y dijo, no, mira, discúlpame, pero ¿qué necesitas? Es así, de esa manera como, porque quizás, bueno, en el momento quizás cometamos el error de no contestar o de no acudir al llamado, pero el Señor pone en nuestro corazón y enmendar ese error inmediatamente, ¿verdad? Entonces, bueno, íbamos a leer Primera de Pedro 3:10, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
Eso es lo que les estaba diciendo. O sea, la venida del Señor es así de un momento a otro. Que no nos coja el Señor dando un mal testimonio de Él, ¿verdad? Dice, vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardidos serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros, dice la palabra de Dios, andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no? Si es que todo va a ser destruido, mis hermanos. Nosotros debemos tener nuestra mente en lo espiritual, no en las cosas físicas, no en las cosas de la carne, sino siempre en la parte espiritual, teniendo una justa y piadosa manera de vivir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ciertamente a veces nuestro testimonio dice mucho. La palabra de Dios también dice en Romanos, ¿cierto? Que el nombre de Dios es blasfemado es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Si nosotros no estamos andando en justa y piadosa manera de vivir, haciendo la voluntad de Dios, sino que por el contrario estamos dando un mal testimonio del Señor Jesucristo, pues eso es lo que le estamos vendiendo al mundo, eso es lo que le estamos diciendo a todo el mundo, que es que el Señor consiente con el pecado, ¿cierto? Que el Señor como que nosotros no somos... ¿Por qué? Porque ciertamente nosotros seguimos a Dios, seguimos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro maestro. Entonces la gente dirá, pues tal cual como es el maestro, pues tal cual como es esta persona, así mismo es el maestro. Y eso no es así. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos, se lo voy a leer así rápidamente, de Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, la invitación es a que andemos en una justa, santa, piadosa manera de vivir, ¿cierto? Dice la palabra de Dios en el versículo 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas. La promesa del Señor es real, mis hermanos. La promesa de salvación es real. La promesa de su venida es real. Nosotros debemos esperar en el Señor y debemos poner esa esperanza en Él. Nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, dice la palabra de Dios. ¿Ve? Eso es básicamente lo que les he tratado de explicar durante este mensaje. Que no nos sorprenda el Señor andando descarriadamente, que no nos sorprenda el Señor andando por ahí desordenadamente, ¿cierto? Llevando un mal testimonio del Señor. Eso es incorrecto, eso está mal. Por eso la palabra de Dios me dice, procurar con diligencia ser hallados, sea el día de mi muerte o el día de la venida del Señor, que seamos hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, dice el Señor, en paz, mis hermanos. Pastor, una pregunta. O sea, que cuando dice blasfemar, es que mi actitud blasfema el nombre del Señor Jesús. O sea, lo que yo hago, esa es la blasfema. ¿Blasfemia? Ciertamente ¿Sí? la blasfemia. O sea, si sí. yo hago algo y digo, hablo del Señor y yo hago algo, entonces blasfemo el nombre del Señor Jesús, pastor. Claro, ciertamente la blasfemia, dice la palabra de Dios, que ciertamente toda blasfemia entre los hombres será perdonada, ¿cierto? Es decir, que si yo, toda esa blasfemia entre los hombres, todos esos pecados entre los hombres, pues eso el Señor lo va a perdonar. Pero ¿qué es lo que el Señor no va a perdonar? El mal testimonio en el Señor. ¿Por qué? Porque yo lo voy a negar. Ciertamente, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Negar el nombre de Dios. Negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Negar al Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, de esa manera es que nosotros tenemos que pensar
que eso es lo que no va a ser perdonado. Porque ciertamente personas pueden andar por ahí diciendo, por ejemplo, lo que le pasó a David, ¿cierto? Yo peleo en el nombre del Señor, el Dios de Israel, pero todo lo que hizo David en algún momento y con todo lo que él hizo blasfemar el nombre de Dios. Por eso la palabra de Dios acá en Romanos. Ciertamente el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros, por el mal testimonio, porque la gente dirá, así como es el discípulo, así es el maestro. Nosotros siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, teniendo en la boca al Señor Jesucristo, pero haciendo cosas abominables a Él, diciéndole a todo el mundo que lo que yo hago es igual a lo del mundo. Si la palabra de Dios dice claramente que Él es santo y nosotros no debemos profanar esa santidad del Señor. Nosotros no podemos venderle al mundo un Dios que no es. El Señor es santo y eso no tiene, ¿cómo se dice? No tiene discusión. Eso no tiene discusión, no es debatible. El Señor es santo, mis hermanos. El Señor es santo. Y si nosotros decimos ser hijos de luz, debemos andar en luz. Debemos andar como Él anduvo. Nosotros no podemos decir que somos hijos de luz, que somos hijos del Señor Jesucristo y andamos en las mismas disoluciones del mundo, dando un mal testimonio del Señor y profanando el nombre de Dios, porque por cuanto Él es santo y yo ando en mis propias concupiscencias y deshonrando el nombre de Dios, eso no está bien, eso no es lo correcto y eso es lo que el Señor castiga. ¿Sí me entiende? Eso es básicamente el mensaje, mis hermanos. La invitación es a llevar el nombre de Dios, el testimonio de Dios en alto, llevarlo con honor, llevarlo con lealtad, ¿verdad? A eso nos invita el Señor. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:6. Mire lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 2:6. Dice algo interesantísimo. Dice la palabra así. Dice la palabra de Dios, Colosenses 2:6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, dice el Señor. Andad en Él. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, si nosotros decimos andar en el camino del Señor, si nosotros decimos que el Señor Jesucristo es nuestro Dios, pues andemos como Él anduvo. Eso es lo que les estaba diciendo. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En acciones de gracias, mis hermanos. Ciertamente nosotros debemos dar gracias a Dios por tanta misericordia, ¿verdad? Porque es que nosotros estemos aquí escuchando la palabra, que nosotros podamos recibir toda esta exhortación, que nosotros podamos recibir toda esta enseñanza, ciertamente debe haber un agradecimiento total en mi vida. ¿Qué es lo mínimo que yo como una persona agradecida en el Señor podría hacer? ¿Qué es lo mínimo? ¿Qué es lo mínimo que si yo realmente tengo agradecimiento por lo que el Señor ha hecho conmigo, por el Señor haber muerto por mí, por haber hecho ese maravilloso sacrificio que Él hizo para darme vida a mí, ¿verdad? ¿Qué es lo mínimo que yo debería hacer? Morir a la carne, morir a muchos deseos que para mí son, digamos, en cierta manera eran una delicia. Yo ya debo morir a toda esa vida pecaminosa, al menos por agradecimiento al Señor. Aparte del hecho de que Él me lo manda a hacer, ¿cierto? Pero ciertamente debemos pensar en la gracia del Señor, que Él, por su gracia y su misericordia, ha puesto esto en mi vida. Ha puesto el hecho de que yo pueda recibir al Señor, porque Él mismo lo dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andemos en Él. Quizás algunos seamos de cierta manera cobardes, podríamos decir, a no tener ese valor suficiente de morir a muchas cosas, porque ciertamente pues no, es que yo tengo un apego a esto y entonces como que, no, yo cómo voy a dejar esto si es que esto es lo que me gusta, esto es lo que me... Y tenemos ese apego a muchas cosas, mis hermanos, a cosas terrenales, cosas que no me edifican, ¿verdad?
No, tenemos que tener ese valor, tenemos que tener coraje, mis hermanos, valentía para seguir el camino del Señor, para que nada nos detenga, para que nada nos detenga en esta vida, para que nada nos aparte del Señor. Tengamos un corazón humilde, un corazón para que la exhortación llegue a mi vida y yo pueda seguir adelante, siendo edificado en el Señor. Primera de Corintios 16. Primera de Corintios. Señora. Una pregunta. Buenas tardes. Hola, Gracielita, ¿cómo está? Señor la bendiga. Bendiga. Amén, amén, pastor. En lo que usted acaba de referirse, o sea, de lo que dice que en estas cosas que nosotros, lo que usted acaba de decir, mejor dicho. ¿De que de abundar en gracias, gracias al Señor? Sí, no, no. En las cosas que obviamente prioridad al hacer al Señor. ¿No se escucha? Gracielita, se escucha mal. ¿Ahora sí? No le entendí. Sí, quizás ahora sí. ¿Me puede repetir, por favor? Sí. Sí, en lo que usted hablaba ahora, que usted decía que nos ocupamos en las cosas, pues, terrenales, en los, digamos que, en lo que nos gusta hacer, como usted dijo ahora, ¿no? Y muchas veces nos ocupamos más en eso de tomate, que en conocer, por ejemplo, más del Señor, en predicar su palabra, en dejar al lado los deseos de la carne y todas estas cosas. Yo podría, o sea, yo quiero entender bien eso. Eso se refiere en cuanto a las banalidades, en cuanto a lo que me inclina a pecar, porque yo también puedo decir, bueno, yo tengo muchas responsabilidades, ¿no? Como madre, como esposa, como hija, como hermana. Y esas responsabilidades, de alguna manera, son prioridad en el día a día, ¿no? No estoy hablando en dejar de orar, que normalmente, en mi caso, lo primero que yo siempre hago y trato de hacer así como es agradecerle al Señor desde la mañana, siendo lo primero, ¿no? Que viene a mi mente cuando abro mis ojos. Pero de ahí en adelante comienza el día del trajín, de ver los hijos, de que corra, que haga esto. Eso de verdad que eso es, nos absorbe mucho, ¿no? Y muchas veces en medio de todo esto y viene el cansancio físico y mental, tomar la Biblia, muchas veces yo me quedo dormida, pastor, cuando he intentado leer, sinceramente, digo, estoy mal en eso, pastor, porque yo siempre me he preguntado eso y yo he orado también en el momento de la oración, digo, Señor, que dame fuerzas porque los días son complicados a veces y cuando quiero dejar ese momento para escuchar o especialmente para leer, pues me ataca el cansancio y me doblo. Entonces me siento muy triste, ¿no? Porque a veces pasa eso. Entonces, pastor, ¿cómo puedo yo mirar eso? ¿Estoy realmente mal en eso? ¿Estamos mal a los que nos pasa? Porque imagino que a muchos nos pasa, ¿no? Bueno, esa es mi pregunta. Gracias, Gracielita, el Señor le bendiga. Mira, realmente lo que estoy refiriéndome es a todo lo que me aparta a mí del camino del Señor, como les mostré ahorita en la palabra de Dios habla de concupiscencias de los hombres, ¿verdad? Habla de lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables idolatrías. Ciertamente el Señor ha puesto una responsabilidad en nosotros. No estoy hablando de lo que nos corresponde a nosotros, lo que el Señor nos ha dado una gran bendición de tener nuestros trabajos, de tener nuestras familias, pero casualmente el Señor por eso ha dispuesto un día de reposo, ha dispuesto un día en el que nosotros nos regocijamos en el Señor. Nosotros tenemos 6 días, dice el Señor, 6 días trabajarás, ¿verdad? Y el Shabbat lo que es venir al Señor, ¿verdad? Ese es el reposo del Señor. Ciertamente nosotros tenemos muchas obligaciones y a veces esas obligaciones nos absorben a nosotros.
pero siempre buscando un espacio para el Señor, buscando siempre un espacio para, para ser edificados en el Señor. Lo que yo les decía esta mañana, por ejemplo, a los hermanos, que qué bonito que nosotros nos levantáramos por la mañana y lo primero que escuchemos es la palabra de Dios. Qué bonito que nosotros, por ejemplo, cuando vamos a nuestro trabajo, pongamos alabanzas al Señor, escuchemos la palabra y las aplicaciones en los celulares está audible, podemos escucharla, ¿verdad? Podemos escuchar prédicas incluso de nuestros propios en nuestro canal también tenemos unos estudios maravillosos que el Señor nos ha regalado, que hablan específicamente de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Son estudios en la sana doctrina, no escuchar toda esa cantidad de banalidades que uno puede encontrar en internet, pero que nuestro pensamiento siempre sea el Señor Jesucristo, incluso en medio de nuestras situaciones, digamos, el atender a nuestros hijos, el trabajo, todo este tipo de cosas. No me refiero a esas cosas, ¿sí? Me refiero es a aquellas que dan un mal testimonio del Señor Jesucristo. Eso es básicamente lo que le estoy diciendo. Por eso el Señor dispuso un día de reposo, para que nosotros nos concentremos en Él, para que nosotros dejemos todo a un lado y nos ocupemos, que nada nos desvíe a nosotros del Señor en este día, porque es un día especial para el Señor. Entonces, así como tenemos unos días para ocuparnos de nuestros hijos, de ocuparnos del trabajo, de ocuparnos de muchas cosas, de nuestros esposos, de nuestras esposas, hay un día especial para ocuparnos del Señor. Y este día lo dispuso el Señor. Entonces, en ese sentido es que quiero que usted me entienda que no son las ocupaciones, ciertamente muchas veces, como dice la palabra de Dios, primero ocupémonos del reino de Dios y lo demás vendrá por añadir, ¿cierto? Que el afán y la fatiga diaria no me aparte tampoco del Señor, sino que siempre estemos meditando constantemente, ¿ve? Eso es básicamente lo que le quería. No sé si le quedó claro, mi hermanita Graciela. Ay, muchas gracias por siempre mi oración. Sí, gloria a Dios. Ante el Señor, hoy es el día de reposo. Me gustaría tanto saber qué puede, porque uno tiene una idea, ¿no? Pero, ¿verdad, pastor? Yo siempre me preguntaba qué puedo hacer en el día de reposo diferente, porque quisiera hacer algo diferente en cuanto a las cosas espirituales. Y usted ahorita me habló del día de reposo, le digo que eso es como una respuesta. Muchísimas gracias, pastor. Que el Señor... Claro, Gracielita, es que mire, hay veces que nosotros, por ejemplo, el Señor ha dispuesto de un día de descanso, ¿cierto? Pero ese día de descanso, el descanso de nosotros es el Señor. O sea, los que andamos en luz, ¿cierto? Los que somos hijos guiados por el Espíritu Santo, pues nuestro descanso es el Señor. Ese es nuestro reposo. El Señor dispuso un día especial para Él. Ciertamente muchas personas ocupan su día de reposo en ir a la playa, en ir a pasear, en ir al mall, en ir a hacer muchas otras cosas, ¿cierto? Que definitivamente eso me aparta aún más del Señor, ¿ve? Entonces, que nuestro día de reposo sea de verdad, verdaderamente ocuparlo en lo que es vida con el Señor, en lo que es realmente el mandamiento de Dios, ¿ve? Entonces, que nada nos aparte del camino del Señor, definitivamente. Y vamos a leer 1 Corintios 16, capítulo 16, versículo 3. Primera de Corintios 16, capítulo 16, versículo 3. Dice la palabra de Dios: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, dice la palabra de Dios, sean hechas con amor. Pero la palabra de Dios aquí me dice: velad, estad firmes en la fe. ¿Por qué? Porque es que a veces la fe es como una variable, ¿no? Unas veces está arriba, otras veces está abajo. El día que yo estoy contento, ¿cierto? El día que yo estoy contento, entonces me levanto, alabo al Señor, le doy gracias a Dios. Pero el día que estoy triste, el día que paso por tribulación, por aflicción, y entonces ese día como que a mí no me hablen, a mí no me digan nada, yo ya no quiero ir por allá, escuchar ninguna palabra, estoy triste, déjenme aquí que
¿Cómo así? Pero si es que mi fe no puede ser un día arriba y otro día abajo, mi fe tiene que ser una constante, debe ser firme, debe ser firme. Nadie ni nada me puede a mí mover de mi fe, ¿cierto? De mi fe en el Señor, de mi fidelidad al Señor, de mi lealtad al Señor. Yo no puedo decir que el día que yo estoy contento, entonces yo trato bien a mi esposa y entonces yo estoy alabando al Señor y estoy bien con los hermanos, ¿cierto? Estoy bien con el Señor y el día que me levanté con el pie izquierdo, entonces trato mal a mi esposa, trato mal a todo el mundo y entonces, ¿qué pasó ahí? Si es que la fe no se basa en sentimientos, la fe no se debe basar en un sentimiento, mis hermanos, la fe debe ser firme. Por el contrario, el día en que yo me levanté con el pie izquierdo, como decimos comúnmente en el mundo, ¿cierto? Y el día que estoy pasando por angustia, por tribulación, es el día que mi fe debe ser incluso antes más firme, debe ser antes apegarme a eso, apegarme al Señor. Mi fe debe ser siempre una constante, una constante. Mi fe no puede estar un día arriba y otro día abajo. Eso está totalmente fuera de contexto. Eso no dice la palabra de Dios. Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Ciertamente algunos dirán, bueno, es que el camino del Señor no es fácil, ¿cierto? El camino del Señor no es fácil, pero es que no es que no sea fácil. Lo duro es nuestro corazón, ¿cierto? La dureza de corazón es lo que es duro para nosotros. Eso es lo que es difícil para nosotros. La palabra de Dios en Romanos dice la palabra de Dios así, se lo voy a leer así rápidamente, dice Romanos 2:5, dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, la palabra de Dios no es gravosa, la exhortación no es difícil, seguir al Señor no es difícil, lo que es difícil, lo que es duro es nuestro corazón, ¿ve? La dureza del corazón. Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar en eso, ¿cierto? Es ahí donde nosotros tenemos que fortalecernos y trabajar día a día en eso. Familia Zapata levantó la manito por ahí, ¿quién nos iba a comentar? Pastor, buenas noches, pastor. Esperancita, ¿cómo está? El Señor me la bendiga, ¿cómo está? Bueno, me gusta que me diga Esperancita, pastor. Bueno, Esperancita. Bien, pues, mi hermano, el Señor me la bendiga. Buenas para todo, el Señor Jesús los bendiga. Pastor, quería algo de cuando vienen las pruebas. Nuestro Señor Jesucristo nos ama tanto que nos envía pruebas para que a través de las pruebas nosotros nos fortalezcamos en la fe, porque dice la palabra que todo obra para bien a los que amamos a nuestro Señor Jesús. Las pruebas vienen para nosotros fortalecernos en la fe. ¿Por qué? Porque cuando viene una prueba nosotros debemos de ir a la palabra, ir de rodillas, ir buscar al único que nos puede sacar de esa prueba, la única puerta de salida que es Él, ¿verdad? Amén. Amén, Panchita, claro que sí. Definitivamente lo que dice mi hermanita Esperanza es totalmente cierto. Mi hermana Esperancita nos cita la palabra de Dios. Dice que todo el que ama al Señor, pues todo pasa para bien. Y en ese sentido nosotros tenemos que reflexionar, porque cuando vienen esas tribulaciones, cuando viene angustia, cuando viene todo ese tipo de cosas, mi fe tiene que ser siempre la misma en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando vienen estas pruebas, yo siempre tengo que ir a Él. Yo tengo que acudir al Señor. Todas estas cosas vienen para que yo pueda acercarme más al Señor, no para que me aleje, pero sino por el contrario, que yo pueda acercarme al Señor, porque sin el Señor nada podemos hacer. Sin el Señor, alejados de Dios, nada somos, mis hermanos. Alejados del Señor, nada podemos hacer, nada somos. Eso es lo que nosotros debemos entender. Es importante porque la palabra de Dios me dice a mí, portaos varonilmente y esforzaos, mis hermanos. A veces que, como les decía ahorita, a veces quizás nosotros seamos un poco cobardes a veces, ¿verdad? Y entonces, pero el Señor me manda a mí a esforzarme. Mire, la palabra de Dios dice claramente en Primera de Pedro que es tiempo, mis hermanos, es tiempo
que el juicio empiece por la casa de Dios. Es tiempo, mis hermanos. Es el tiempo en que el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Leamos ese pasaje. Leamos ese pasaje. Primera de Pedro 4, capítulo 4, versículo 12. Más o menos para que tengamos un poquito de claridad también con lo que nos comentaba mi hermanita Esperanza también. Y vemos cómo el Señor nos redarguye, el Señor nos enseña, nos muestra cada vez más y nos confirma aún más su palabra, ¿cierto? Primera de Pedro 4:12 dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Este amados, cuando la palabra de Dios dice amado, está hablándonos a nosotros, ¿cierto? A nosotros como hijos, porque nos llama de una manera muy, muy cariñosa, ¿cierto? A sus hijitos les dice amados, ¿verdad? Dice, no nos sorprendamos cuando vengan el fuego de prueba, porque ciertamente vamos a tener muchas tribulaciones, vamos a tener angustia, vamos a tener una cantidad de cosas, ¿cierto? Pruebas, pero dice que no nos sorprendamos de eso. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros pasemos por estas cosas. Es necesario que nosotros pasemos por tribulación, por angustia, por pruebas, para fortalecer nuestra fe, para fortalecer siempre nuestro testimonio en el Señor, para que nosotros andemos siempre por el camino correcto. Dice la palabra de Dios, ¿qué dice ahí en el versículo 13? Dice, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Ve? Ciertamente nosotros debemos gozarnos, mis hermanos, gozarnos de todas estas angustias, tribulación, problemas, aflicciones, todo este tipo de cosas que podamos pasar, todas estas pruebas, como dice el Señor, ¿verdad? Debemos gozarnos en Él, para que finalmente podamos, dice la palabra de Dios acá, gozados por cuanto sois participantes de los padecimientos del Señor Jesucristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría, con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dice, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Eso es una promesa maravillosa. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo me siento muy halagado de que el Señor primeramente me llame a mí amado, que diga que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre mí. Eso es algo maravilloso para mí, ¿verdad? Eso es algo para mí de una gratitud impresionante para mí, pensar en este tipo de cosas, que yo debo gozarme en todo este tipo de pruebas para que el Señor, ¿cierto? Para que finalmente pueda gozarme con Él en su gloria. Dice, el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. ¿De parte de quién? De aquellos que no son llamados hijos, ¿verdad? De todos aquellos que no son personas, digamos, no son amados, sino que son, por el contrario, son personas del mundo. Aquellos que no han conocido todavía a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, el testimonio de nosotros tiene que glorificar el nombre de Dios. Tiene que glorificar el nombre de Dios, nuestro testimonio, mis hermanos. Qué importante que nosotros podamos pensar en esto. Dice, así que ninguno de nosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Entonces, la invitación es del Señor, no es a padecer como los del mundo, como si fuésemos ladrones, como si fuesen malhechores, no, sino a padecer como cristianos, porque ciertamente algunos, como les decía ahorita, nos van a ultrajar, ¿cierto? Nos van a ultrajar a causa del testimonio del Señor. Pero como leímos en la palabra de Dios en el versículo, en Juan, el capítulo 15, dice,
Si el mundo os aborreció, pues imagínese, si aborrecieron al Señor Jesucristo, imagínese de nosotros, ¿cierto? Imagínese lo que va a pasar con nosotros. Entonces dice, pero si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence de padecer como seguidor del Señor, como hijo de Dios. No nos avergoncemos, mis hermanos. Ciertamente, por mucho que digan de usted que usted es un amargado, ciertamente digan que usted ya no es el mismo, que no nos debe importar eso, sino que antes que por nuestro testimonio y por nuestro caminar, el nombre de Dios sea glorificado, sea glorificado. Dice la palabra de Dios, si no glorifique a Dios por ello, dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo, mis hermanos, que la amonestación, la exhortación comience por la casa de Dios. Es decir, comience por nosotros. Dice, y si primero comienza por nosotros, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Cuál creen ustedes que será el fin de aquellas personas, mis hermanos? Hay una pregunta acá. ¿Cuál creen ustedes que será el fin de aquellas personas que no obedecen al evangelio de Dios? Yo creo que ya todo lo tenemos en nuestra mente, ¿cierto? Todo lo tenemos en nuestra mente, todos tenemos claridad con eso. Todos sabemos cuál es el fin. Es un fin, mis hermanos, ingrato, es un fin de destrucción, es un fin de infierno. Ese es el fin de aquellas personas. Van a ser destruidas, van a ser echadas al lago de fuego. Dice en el versículo 18, dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿En dónde? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Ve? Entonces, si alguna cosa padecemos por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el nombre de Dios, por el testimonio de Dios, encomendemos nuestras almas al fiel y Creador, ¿cierto? Y nosotros sigamos haciendo el bien, sigamos en la voluntad de Dios, sigamos haciendo lo que es correcto delante de Dios, para que no venga sobre nosotros destrucción repentina, como dice la palabra de Dios, que va a venir una destrucción. Todos aquellos que no obedecieron a la verdad, que llevaron un mal testimonio de nuestro Señor Jesucristo, andando por ahí en disoluciones del mundo, dejándose llevar de la carne, dejándose llevar de la inmundicia, ¿cierto? Y echando para atrás todo lo que el Señor ha puesto en nosotros, esa joya preciosa que el Señor ha puesto en nosotros, como es el hecho de santificarnos, ¿verdad? Y andar siempre en lo correcto con el Señor. Entonces, que no nos sorprenda a nosotros ese tipo de cosas, mis hermanos. Vamos a leer 1 Corintios. 1 Corintios 15, 57. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15, 57, dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios, que el Señor nos va a dar a nosotros la victoria, mis hermanos. Así como viene la prueba, viene el Señor, también nos da la salida. El Señor nos da la salida. ¿Cuál es la salida? El Señor Jesucristo. Aquí lo dice. Así que, hermanos míos, estad firmes, ¿cierto? Y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, creciendo en la obra del Señor, siempre, mis hermanos. Debemos estar firmes y constantes. Mi caminar no debe ser un día sí, un día no, que me tomé un tiempo y el otro tiempo no, que no me vaya a coger el Señor alejado de Él, que mi constante caminar en el Señor sea siempre en Él, siempre constante, firme con Él, creciendo en la obra, no echando para atrás, sino por el contrario hacia adelante. No importa lo que pase en mi vida, no importa la tribulación, no importa la angustia, no importa cuánta aflicción venga a mi vida, creciendo siempre en la obra del Señor, siempre de la mano del Señor. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, mis hermanos. No es en vano. El Señor pagará justo juicio a todos nosotros, al que viene haciendo bien y al que mal, el que ha obrado incorrectamente. Pero el trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. El Señor nos va a dar nos va a dar la victoria. Dice la palabra de Dios en Hebreos 6,
6, 9, 12. Dice la palabra de Dios, Hebreos 6, 9, 12, dice versículo 9, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, vuelve el Señor y nos dice, amados, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, dice, porque Dios, ¿qué dice la palabra de Dios acá? Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. No nos cansemos de servir, mis hermanos, no nos cansemos de caminar en el Señor, de llevar un buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ese ministerio hermoso que el Señor nos ha dado es para seguir creciendo en la obra de Él. Es así como el Señor nos dice, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, en plena certeza de la esperanza. Debemos continuar con la misma esperanza que recibimos desde un principio hasta el fin. Esa misma esperanza debe ser también constante en mi vida, ¿verdad? Versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, imitadores del Señor Jesucristo, imitemos siempre lo bueno de nuestros hermanos, de aquellos que se comportan, como dice la palabra de Dios, varonilmente, esforzándose en el camino del Señor, no aquellos que andan por ahí siguiendo disoluciones del mundo y apartando incluso a algunos hermanos de la fe del Señor. No, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Heredan las promesas, dice el Señor. Nuestra solicitud siempre tiene que ser la misma en esperanza hasta el fin. Debemos continuar la obra del Señor, mis hermanos. Debemos continuar la obra de Dios. En Colosenses 3:23 dice la palabra de Dios así. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que nosotros hagamos, mis hermanos, debe ser siempre pensando en el Señor. Siempre debe ser para el Señor, no para que nadie me vea, no para que nadie, ciertamente para los hombres. Debe ser siempre pensando en el Señor. ¿Ve? La obra que el Señor ha puesto en mi vida, debo siempre pensar en Él, haciéndolo siempre como para Dios, como para el Señor y no para los hombres. Porque hay una recompensa, dice el Señor en el versículo 24, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué? A Cristo el Señor servís, dice el Señor. Entonces, todos tenemos un ministerio, todos el Señor ha puesto ser edificados en el Señor. Sigamos constantes el camino del Señor, llevemos un buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo, imitemos al Señor, ¿ven? Para que el Señor nos dé la recompensa de la herencia, mis hermanos, para que el Señor nos bendiga a nosotros y nos lleve a vivir juntamente con Él. Bueno, eso era básicamente lo que les quería compartir de este tema maravilloso. Victoria tiene una pregunta, por ahí levantó la manito Victoria. Pastor, es que yo quiero hacerle una pregunta, porque a Señora. veces, a mí porque a veces yo le decía ahorita eso a Manuel, el sentirse triste, porque a veces yo me siento triste porque, supongamos, ¿no? Uno ve como cosas como en el mundo, sí, como que usted dice como que, ay, yo quiero tal cosa, y uno siente como que el espíritu se pone triste, ¿sí? De querer. Entonces yo le digo a Manuel, ¿eso es inconformidad o eso es tristeza en el espíritu? Obviamente uno siempre le pide al Señor y uno termina como, ¿no? Termina no, porque pues uno no tiene la fuerza para hacer eso, es el Señor. Pero yo me siento triste no de no hacerlo, sino que me siento triste de quererlo hacer, ¿sí? Mi hermana, no le entiendo. Mire, no le entiendo. pastor, haga de cuenta por decir algo.
supongamos, yo me pongo un jean, entonces es un jean sueltico, y entonces en mí dice, no, se vería más lindo un jean más apretadito, ¿sí? Entonces yo digo, eso me hace sentir triste, ¿sí? Entonces yo digo, no, es que, o sea, sí estoy bien, ¿sí? Supongamos, por lo menos a veces uno ve y uno ve como estaba uno, como se ve en el mundo, o sea, de antes, y uno ve y uno se siente como esa tristeza de ver que por lo menos, sí, uno ve que las personas por lo menos andan y de pronto toman y de pronto eso, y entonces a mí eso me hace sentir triste, pero no triste por no hacerlo, no, me hace sentir triste de ver que como que pasa a veces eso, o sea, ¿por qué me pasa eso a mí? Por lo menos hace poco, aquí en Anapoima pasó algo muy duro, o sea, muy duro, que fue que una persona asesinó el lunes a la esposa, a la cuñada, y después se mató él, ¿sí? Eso a mí yo me siento, como le digo yo, o sea, yo le decía ayer a Manuel, me da temor, porque yo a veces siento, yo decía, Señor, o sea, ¿qué podría haber pasado en el momento? ¿Qué sentía esa persona en ese momento? Y me da miedo, o sea, miedo, como ese miedo así, como que yo digo, Señor, ten misericordia de mí, de todos nosotros, o sea, de todos, de la congregación, de todos. Pero eso, ¿por qué a veces le pasa como a uno? O sea, es porque el espíritu es el que se entristece, pastor, Pues a o por veces, decir algo, las personas, o sea, nosotros los que estamos en el Señor, obviamente, pues uno tendría que estar feliz, muy feliz, porque tenemos al Señor, mucho. O sea, para mí, yo sé que eso es la felicidad más grande que cualquier ser humano podría tener, ¿sí? Pero a veces uno, ¿por qué se siente triste? Es normal sentirse triste en el espíritu. claro, mi hermana, pues a veces, o sea, no sé realmente, como que no le entiendo muy bien la pregunta, pero básicamente lo que le puedo entender es que a veces sentimos tristeza por ver personas que se están perdiendo, quizás, es lo que usted me quiere decir. Quizás personas por situaciones que le pasan a algunas personas y entonces como que a veces siente uno como tristeza de ver que hay personas que andan por ahí desordenadamente, quizás, es lo que le puedo entender. Sí, pastor, o sea que uno siente Ah, como ese temor, por lo menos de esas personas, y uno siente y sentir tristeza por es uno mismo, que, ¿sí? bueno, es que la De palabra uno de Dios, querer. claro, es que nosotros debemos tener tristeza por esas cosas, eso es sensibilidad en nosotros. Eso es como les hemos comentado en algún momento, le he comentado que hay cierto tipo de personas que suelen decir, por ejemplo, que es que no, es que la salvación es individual. Ciertamente, yo era uno de esos que decía, no, la salvación es individual. Y a veces lo decimos de una manera jocosa, pensando que eso está correcto y eso no se ajusta a la palabra de Dios. Eso no está escrito en la palabra de Dios. No he podido encontrar donde el Señor me diga a mí aquí que es que la salvación es individual y entonces, ¿por qué? Ciertamente el Señor dice que cada uno pagará por su pecado, pero el Señor me dice a mí que yo debo tener sensibilidad en esas cosas, o sea, es decir, yo debo predicar la palabra de Dios, debo ir a las personas, predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por si quizás Él tenga misericordia de ellos también, porque entonces si la salvación fuera individual, crea en mí una insensibilidad y un egoísmo a pensar de que después de que yo me salve y después de que yo esté en el camino correcto, pues a mí que me interesa a los demás, ¿cierto? Eso es básicamente lo que le puedo entender. En la palabra de Dios siempre me dice a mí que yo debo amar a mis hermanos, que debo amar a las personas, debo predicar, ¿cierto? Y pues ciertamente, mis hermanos, si esto fuera verdad, como que la salvación es individual, pues entonces, ¿qué sentido tiene yo que esté predicando la palabra de Dios acá? Para que muchas personas puedan ser exhortadas, incluyéndome a mí mismo, ¿cierto? Eso no tendría ningún sentido. Entonces, claro, es totalmente válido que tengamos tristeza en nuestro corazón por algunos hermanos, algunas personas que no andan correctamente, que no andan. Esa es la razón principal de la exhortación, porque si a mí no me preocupara los hermanos o a mí no me preocupara las personas del mundo, pues ¿para qué predico la palabra de Dios? ¿Para qué viene exhortación a la vida de las personas y del Señor? Pues ahí no hay amor, ¿cierto? Ahí no hay definitivamente nada de eso. Entonces, pues eso está bien sentir eso, pienso yo, Victoria.
Bueno, mis hermanitos, el Señor Jesucristo me los bendiga.